Parashat Vayehi marca el final del libro de Bereshit, de Sefer Bereshit, con la muerte de Jacob, la muerte de Jacob Avinu, donde llama a todos sus hijos a bendecirlos. Y hay un episodio particularmente especial. Jacob, la Torah nos dice, estaba enfermo, el primer enfermo de la historia de la humanidad. Jacob estaba enfermo. Y llama a Yosef y le dice, Yosef, quiero que me des tu palabra, que cuando llegue el momento de mi muerte me vas a enterrar en la tierra de Israel. Y Yosef acepta, hace un juramento con su padre, dice, tranquilo, yo te entierro en la tierra de Israel. Y en ese momento, dice la Torah, que Jacob se posterna delante de la presencia divina. Dice Rashi, está posternando delante de la presencia divina. ¿Por qué? Dice, porque en este momento estaba agradeciéndole a Hashem que vio que toda su descendencia era completa. Es decir, cada uno de sus hijos, todos sus hijos sin excepción, eran todos tzadikim. Primero los patriarcas, porque Abraham tuvo a Isaac, pero también tuvo a Ismael. Después Jacob le tocó tener, a Isaac le tocó tener a Jacob y a Esav. Y recién ahora le toca a Jacob, que ve que todos sus hijos son tzadikim, todos los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, todos eran tzadikim. Pero hay una pregunta un poco evidente. ¿Por qué específicamente ahora? ¿Por qué este era el momento? La realidad es que sabemos que apenas Jacob se enteró que Yosef seguía con vida, primero, el rostro de Yosef era igual al de su padre, que nos muestra espiritualidad. Siempre en el judaísmo, cuando hablamos de rostro, el rostro muestra el interior de la persona. El rostro era igual, había seguido el camino de su padre. Además de eso, la primera señal de Yosef a Jacob era que todavía recordaba la Torah que habían estudiado de niños. Yosef todavía seguía siendo un tzadik. La pregunta es, ¿por qué Jacob no se reverenció antes diciendo, wow, veo ahora Hashem que mis 12 hijos son tzadikim? ¿Por qué recién en este momento que Yosef le da su palabra, que lo va a enterrar en la tierra de Israel, recién ahora Jacob dice, wow, mi descendencia es tan completa, todos son buenos, todos son tzadikim? ¿Por qué recién ahora? El Rabbi Foreman trae una explicación que la verdad nos muestra algo muy distinto en este diálogo, algo que estaba buscando Jacob en su hijo, que recién ahora lo pudo ver. ¿Qué pasó? Es verdad, Jacob fue el padre en la infancia y en la adolescencia de Yosef. Pero lamentablemente después de eso, Yosef fue arrebatado de él, vendido a Egipto. Y ahora Yosef tuvo un nuevo padre, el faraón. Y ese nuevo padre, ese faraón, tenía otros valores. No eran los mismos con los que él había crecido. Y los valores, para que se entienda, en Egipto, los judíos eran mal vistos. ¿Por qué? Porque ellos eran pastores. ¿Por qué eran pastores? Porque pastorear es un acto que muestra bondad, cuidar a alguien, que otro cuando depende de uno tienes que estar muy encima y lo tienes que alimentar sin esperar nada de vuelta. El pueblo judío le encantaban los pastores, mientras que en Egipto eso era lo peor que había, porque en Egipto la bondad, el preocuparte de alguien, era muy mal visto. Ese era el faraón. El faraón era el otro padre, el padre adoptivo, por decir así, de Yosef, que le había dado todo a Yosef. Le dio poder, le dio dinero, le dio fama, le dio absolutamente todo lo bueno que tenía Yosef. Hoy vino del faraón. Pero no era alguien bueno, no era alguien bondadoso, no era alguien que tenía los mismos valores y los mismos principios que tenía Jacob y su familia. Pero hasta el momento Yosef no tenía ni un problema. Venía Jacob, cada vez que Jacob necesitaba algo, le atendía a su padre, le daba honor. Y al mismo tiempo él podía hacer todas las tareas que les pedía el faraón sin problema. Pero ahora en este minuto hay un conflicto. Ahora por primera vez hay un gran conflicto. Jacob quiere que lo entierren en la tierra de Israel. Y para el faraón sería una terrible ofensa enterrarlo en Israel y no enterrarlo en Egipto. Este es el virrey de Egipto. ¿Cómo el virrey de Egipto no va a enterrar a su padre en Egipto? Esto sería algo que va en contra del deseo del faraón. ¿Qué va a hacer Yosef? Y Jacob sabe, sí, yo todavía me trata como su padre adoptivo, pero ¿quién es en realidad su padre? ¿Cuáles son los verdaderos valores de Yosef cuando se contradice lo que es bien visto en los ojos de Egipto y lo que es bien visto en ojos de los valores del pueblo judío? ¿Cuál va a elegir Yosef? Y Yosef ahora tiene esta contradicción. Y ve a su padre y le dice, tranquilo, yo estoy en mi palabra, juramento, te voy a enterrar en la tierra de Israel. ¿Sabes dónde elijo cuando me toca elegir? Cuando tengo mis prioridades, es verdad, tengo mi padre que me ha dado mis bienes terrenales, ¿verdad? Tengo acá al faraón que me ha dado lujos y me ha dado fama y me ha dado todo lo bueno que tengo. Y tengo mi padre que me enseñó los valores según la Torá, que me enseñó el camino de la Torá, del judaísmo, una vida de valores, una vida de principios. ¿Y sabes lo que hago cuando tengo que elegir entre los dos? Elijo a Jacob por sobre el faraón. Y en ese momento Jacob dice, si todavía su primera prioridad es esta, primero viene su mundo celestial y después viene el mundo terrenal, mi mesa, mi familia, mi cama, toda mi descendencia está completa. Y en este momento él agradece. En la vida la realidad es que tenemos estas contradicciones constantemente, siempre. Y en general intentamos, bueno, tengo momentos que son un poco más materiales y momentos un poco más espirituales. La pregunta es nuestra prioridad, ¿dónde está?
incluso si uno dedica más de su tiempo a sus bienes materiales, cuando me toca elegir qué hago. ¿Cuál realmente en mi cabeza? Cuando yo estoy trabajando con un fin espiritual. O de repente cuando estoy rezando porque en verdad me interesan mis bienes materiales, entonces rezo por mis bienes materiales. ¿Cuál viene primero en mi propia vida? Y Jacob dice, mi familia está completa cuando veo que primero su vida espiritual viene y después su vida terrenal. Y de hecho vemos esto también en cómo Jacob bendice a Efraín y a Menashe, que pone a Efraín primero y a Menashe después. Y lo increíble es que hay una forma en la cual Jacob pone esta frase, que no es solamente a sus dos nietos ahora mismo. Jacob nos está enseñando para siempre, para toda la eternidad, cómo hay que bendecir a nuestros hijos. Esto es muy importante. Para todos los padres, les voy a enseñar el día de hoy, Fran trae esta enseñanza, cómo debemos bendecir a nuestros hijos. Porque nuestro sabio nos enseña, la Gemara nos enseña, que el Bet HaMikdash se destruyó porque no bendecían por la Torá Tejilá antes, no bendecían antes por la Torá, si lo traducimos literalmente. Es decir, nosotros tenemos una mitzvah, una obligación antes de estudiar Torá, decimos la brajá por el estudio de la Torá, y en las mañanas, dentro del Birkot HaShahar, está ahí adentro, la brajá por el estudio de la Torá. Y pareciera ser de la Gemara que la razón por la que se destruyó el templo era que no bendecíamos por el estudio de Torá, lo cual está raro. Esa es la razón por la que se destruyó el templo. Esa es la razón de la destrucción del Beit HaMikdash, por no hacer una bendición. Es verdad, hay una obligación de decir la bendición, pero por no decir la bendición se destruye. Y Rafran dice, no, tienes que entender la frase distinta. Esta es una nueva explicación. Evidentemente no cambiamos la original, pero una explicación adicional. Y acá Jacob nos enseña cómo bendecir a nuestros hijos hacia el futuro para todos nuestros descendientes. Y dice así, Bejá, le dice Jacob a sus hijos, en ustedes bendecirá al pueblo judío. Y dirán, Yesimejá, Elohim, que Efraín y que Menashe. Que Hashem los ponga, los haga, como Efraín y Menashe. Y termina diciendo la frase, y pondrás primero a Efraín y después a Menashe. ¿Qué significa esto? Efraín en los hijos de Jacob simbolizaba la persona de estudio Torah, de principio, de valores. Y después Menashe, que también era un gran tzadik, pero era la mano derecha de Yosef en todo lo que era manejar Egipto, los negocios. Y dice así, cuando bendigas al pueblo judío, cuando tú bendigas a tus hijos, asegúrate de poner primero a Efraín y después a Menashe. No solamente los nombres, nosotros decimos esa frase, Simcha Elohim que Efraín que Menashe, pero no solamente la frase. Cuando vas a bendecir a tus hijos, asegúrate de asomarte. Cuando les des su bendición, primero pon a Efraín. Primero diles que seas un tzaddik, que seas bueno, que sepas mucha Torah, que seas cercano a Hashem, que seas un ejemplo para todo el resto, que seas una persona bondadosa, que seas un bal tzedaká, una persona que da mucha tzedaká a otro. Primero bendícelo con todo lo que simbolizaba Efraín, y cuando termines eso, bendícelos con Menashe y diles que tú seas alguien también muy exitoso, que tengas siempre abundancia, que tengas bienes económicos, que tengas buena fama, que tengas, de nuevo, todas las cosas que también son importantes, pero asegura que tus hijos escuchen primero a Efraín, todo el aspecto espiritual, y después Menashe, porque la verdad es que cómo bendecimos a nuestros hijos marca mucho de lo que nuestros hijos entienden que para nosotros es importante. Si uno se acerca y primero le dice, escúchame, que tengas abundancia, mucho dinero, mucho éxito en todo tu negocio, y después traemos todo lo que es realmente prioritario, nuestros hijos lo entienden distinto. Y ahora entendemos lo que dice nuestro sabio. Dice, ¿sabes por qué se destruyó el templo? Porque no bendecíamos sobre la Torá antes, primero. Cuando bendecíamos a nuestros hijos, dice Rafran, primero bendecíamos por todo lo demás, y esa prioridad que veían nuestros hijos nosotros. En el momento de elección, poner primero el mundo material, eso terminó causando la destrucción del templo. Qué distinta la forma de entenderlo, ¿no? Qué linda explicación, qué fuerte explicación también. Es tan importante en el día a día, cuando nosotros mostramos prioridades a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras comunidades, a quienes nos rodean. Y les digo desde ya, el mundo respeta mucho al pueblo judío. Cuando ven que nuestro judaísmo es prioritario en nuestras vidas, se los digo de corazón, cuando alguien ve que nuestro judaísmo es realmente esencial para nosotros, importante para nosotros, no se tranza, el mundo nos respeta. Tenemos que poner a Efraín primero, después Menashe. Primero nuestro mundo celestial, después el mundo terrenal. Me gustaría solamente contarles una historia antes de dejarlos con este mensaje de Shabbat. Y la historia es la siguiente, había un joven. El joven tenía 11 años y fue con su madre y le dijo, mami, te cuento que me gané un premio en la clase de judaísmo por estudio. Vamos a hacer un siuma ahora. Ellos completaron
un bloque estudio Torah, y además de lo lindo que es que hayamos terminado Torah, me llevé honores por el buen comportamiento, por la disciplina que le puse, y la mamá estaba muy feliz, dijo, ¿sabes qué? Para este sium, para esta fiesta que van a hacer, te quiero hacer una torta muy rica, una torta, acá distintas palabras internacionales, un pastel, cake, queque, en fin, vamos a hacer un lindo pastel para que lo puedan festejar. La madre hacía pasteles y se sabía que era experta, de verdad, hacía cosas muy buenas. Y ella dijo, además no me cuesta nada, justo ahora venía algo importante en su empresa, y dijo, mira, voy a hacer algo grande, importante para mi empresa, voy a aprovechar donde yo trabajo, vamos a hacer un pastel grandote, y aprovecho, hago 2 de 1, hago un segundo, algo un poco más simple obviamente, pero para el sium de mi hijo, para la fiesta de mi hijo, voy a hacer algo también. Y en fin, preparó las 2 cosas, y le dijo al hijo, mañana en la mañana, antes de irte a la escuela, tú agarra el pastel tuyo, voy a estar ocupado, tú agarra el pastel, te lo llevas a la escuela. Y el niño llega en la mañana, y ve el pastel que era para la oficina de su madre, un pastel de 3 pisos, impactante, bien decorado, lindo, adornado, no lo podía creer. Y al lado había un pastel más pequeño. Y él sabía que la madre necesitaba 2 pasteles y dijo, me imagino que el más grande, el más lindo, era por el sium, por la fiesta, el estudio Torah, el orgullo de la disciplina que yo mostré, buenos valores, buenos principios. Me imagino que el más grande debe ser para eso y el más pequeño debe ser para la empresa. El niño agarra un pastel enorme que había hecho la madre para la empresa y se lo llevó a la escuela. Y la madre solamente se dio cuenta de esto una media hora más tarde, se imaginó que todavía estaba a tiempo de llegar, probablemente todavía no lo habían quebrado, y cuando dijo ya voy rápido a la escuela a cambiarlo para poder llevarme el grandote para la oficina mía, de repente dice, pero espera un segundo, dice. Primero que nada, ya le dijo a sus compañeros, probablemente llegó y todos se impresionaron con el tremendo pastel que llevó para la felicitación por el estudio Torah que habían tenido. Y segundo, si él tomó ese, es porque él entiende que esto para mí era increíblemente importante, y la verdad es que tiene razón. Tiene razón, sí, me gustaría llegar con un lindo pastel a la oficina, todos se van a impresionar, pero su estudio sí es más importante. Él tiene razón en la elección que tomó, voy a dejar que se quede con el pastel. Escuchen esto. Pasaron muchos años y este joven llegó el momento de su matrimonio y le manda una carta a su madre la noche antes del matrimonio, le dice, mami, te quiero contar algo. Escuchen esto. Miren lo que es mostrarle prioridades a nuestros hijos. Le dice, mami, quiero que sepas que un poco después de mi bar mitzvah, un poco pasados los 13 años, me empecé a juntar con los amigos equivocados. Me imaginé que tú no probabas, pero en fin, empecé a hacer cosas tontas, mucho a tus espaldas, empecé a tomar malas decisiones. Y fueron pasando los años, cada vez tuve un grupo un poco más complejo. Este grupo nos fuimos todos entre nosotros potenciando para mal y llevándonos un mal camino. Y cuando ya era mayor de edad, habíamos hecho un acuerdo con nuestros amigos, habíamos dicho que íbamos a comprar, cada uno habíamos ahorrado ya un poco, íbamos a comprar nuestro pasaje de avión sin ni siquiera contarles y nos escapábamos. Íbamos a tomar nuestras cosas, nos mandamos a cambiar a una vía de aventura, de pasarlo bien, dejar atrás nuestra familia, dejar atrás nuestras vidas, dejar atrás nuestro judaísmo, dejar atrás todo. Y estábamos totalmente, yo estaba muy emocionado de este viaje. Y sí, es verdad, ustedes me quieren mucho, pero ya me estaba alejando con mis malos comportamientos. Se recuerdan que había una edad donde yo estuve más distante de ustedes. Y quiero que sepas, mami, le dice, que fui a una panadería para comprar todo lo que yo necesitaba para tener cosas para el camino, pan, pasteles, etcétera. Y llegué a la panadería y había una torta, dice. Escúchame, había un pastel, mami. Era impactantemente parecido al pastel que tú me regalaste cuando yo hice el sium con mis compañeros. Pastel de 3 pisos, decorado muy parecido, dice. Y vi ese pastel y me trajo un golpe, así me golpeó adentro, me trajo unas memorias de lo que fue ese sium. Y más allá de eso, me impresionó la cara de mis amigos cuando yo entré con ese pastel. Y yo mismo que decía cuán importante es para mi madre los valores que nosotros tenemos. El camino, las lecciones que nosotros tomamos, cuán importante es para mi mamá. Y en ese momento me golpeó, ¿qué estoy haciendo? Si mi mamá ya me mostró con tanta claridad cuál es el camino realmente importante, es verdad, todo lo otro no es que está mal pasarlo bien, está bien tener entretención, pero es lo que viene antes. Yo estoy a punto de escaparme, de dejar todo esto atrás. Dice, mamá, vi ese pastel y quiero que sepas, nunca te lo conté. Todos mis amigos se fueron, yo me quedé acá. Mis amigos están en un muy mal camino el día de hoy. En rehabilitación, están todos pasándolo mal, están todos distantes a su familia. Y estoy a punto de casarme con una buena mujer y todo fue gracias a ese pastel que tú me hiciste ese día cuando me mostraste cuán importante era para ti nuestro bienestar espiritual, emocional, ético. Lo que puede hacer un pastel, lo que puede hacer cuando bendecimos al oído de nuestros hijos en Shabbat y ponemos primero lo que realmente es importante para nosotros. Es verdad, las dos son buenas, las dos son importantes, pero Jacob bendice cuando se da cuenta que su hijo había elegido primero Jacob y después el faraón. Y en el día a día va a pasar, nuestros hijos van a estar observando, nuestras comunidades, personas que trabajan con nosotros, nos van a estar observando qué pasa cuando toca un choque
entre su judaísmo, sus principios, sus valores y el otro lado. ¿Cuál viene primero? Que tengamos el mérito de siempre poder elegir primero Jacob, siempre poder elegir primero Efraín, poder mostrarle al mundo y a nuestros hijos, a nuestra familia, cuál es nuestro primer principio, el que va por sobre todo lo demás. Shabbat Shalom o Mevorach a todos.